Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. A ver, no sé si este es el sitio correcto para contar esto, pero necesito soltarlo. Llevo días sin pegar ojo, y cada vez que me monto en el coche, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Soy taxista, me llamo Marco, y lo que me pasó la semana pasada, joder, todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Era una noche de martes, tranquila, de esas que no te cansas de mirar el reloj. Lloviznaba un poco, y las calles estaban más vacías de lo normal. La aplicación del taxi, la que uso para las carreras, llevaba un buen rato sin sonar. Ya me estaba planteando acabar el turno e irme a casa a cenar algo caliente. Total, que de repente me salta un aviso. Un viaje, un poco lejos, pero bueno, algo es algo. Voy a recoger al cliente. Era un tipo normal, tirando a discreto. 30 y pocos, bien vestido, con una mochila de las de portátil. Se sube, me da la dirección, y antes de que arranque, me suelta. Disculpe, ¿sería tan amable de prestarme su teléfono un momento? Necesito verificar una dirección en mi GPS. El mío se quedó sin batería. Es rápido, lo juro. A ver, esto no es la primera vez que pasa. La gente se queda sin batería o sin datos. Es bastante común. Dudo un segundo, porque mi teléfono es mi herramienta de trabajo, pero parece un tipo inofensivo. Así que, con toda la confianza del mundo, le desbloqueo el móvil y se lo doy. Lo tenía con el navegador abierto, el Waze, y la aplicación del taxi minimizada en segundo plano. El tipo lo coge con las dos manos, como si fuera a escribir algo. Lo que me pareció raro es que no se metió en el Waze. Empezó a toquetear la pantalla de una forma extraña. No estaba escribiendo una dirección, eso seguro. Movía los dedos rápidamente, como si estuviera, no sé, deslizando cosas, abriendo y cerrando ventanas, pero muy rápido, como si estuviera acostumbrado a hacerlo a toda velocidad sin mirar. Miraba el teléfono, luego la calle, luego el teléfono otra vez. Me dio la sensación de que no estaba buscando una dirección, sino que estaba haciendo otra cosa, algo más técnico. No le di importancia, la verdad. Pensé, qué raro teclea este hombre. Y ya, al minuto, quizás minuto y medio, me lo devuelve. Listo, muchas gracias, de verdad. Ya sé por dónde es. Se le veía tranquilo. Le llevé a su destino, una zona residencial normal. Me pagó, se despidió y se bajó. Yo seguí con mi turno, sin más. La cosa empezó a torcerse una hora después. Empecé a recibir solicitudes de viaje raras. La primera, a un polígono industrial a las afueras, de noche. A esas horas nadie pide un taxi para ir a un polígono, a no ser que sea un trabajador de turno de noche. Pero aún así, era una dirección muy específica, casi en la última nave. Acepté. Pensaba que era un cliente que salía de fábrica. Conduzco 15 minutos, llego a la dirección, una nave abandonada, oscura como boca de lobo. Espero un par de minutos, nadie. Llamo al cliente, el teléfono no existe. Vaya putada, me la han colado, pensé. Cancelé el viaje y me fui, cabreado por el tiempo perdido. Pero la cosa no paró. Al rato, otro viaje. Esta vez, a un descampado cerca de la circunvalación, una zona donde solo hay campos y algún camino de tierra. Mi aplicación marcaba recoger en el punto exacto. Llego. No hay nadie. Ni coche, ni persona, ni nada. Solo el viento moviendo la hierba alta y el ruido lejano de los coches en la autopista. Aquí ya se me encendió la alarma. 2 viajes seguidos a sitios inverosímiles. Fue entonces, con el motor encendido en medio de la oscuridad, que me fijé en mi aplicación.
El icono del GPS estaba parpadeando muy rápido. No el icono de mi teléfono, sino el de la propia aplicación de taxi. Y la raya de la señal, también, como si estuviera constantemente buscando o transmitiendo algo. Lo minimicé y lo volví a abrir, pero el parpadeo seguía ahí. Entré en los ajustes, no vi nada raro. Reinicié la aplicación, nada. Estaba a punto de llamar a soporte cuando me llega una tercera solicitud. Esta vez, la dirección era el final de una calle sin salida, oscura, con unos árboles viejos y un muro. No había casas, solo una especie de camino de tierra que se adentraba en la oscuridad. El mapa me marcaba el punto de recogida justo al lado de un contenedor de basura. Ver a estas alturas ya no era una coincidencia. Algo raro pasaba. No tenía miedo, todavía no. Tenía una sensación de mosqueo, de que me estaban gastando una broma o que alguien había hackeado mi cuenta. Pero la curiosidad, o la inercia del taxista, me pudo. Decidí ir, pero con 1000 ojos. Llego a la calle sin salida. Apago las luces del coche a unos 50 metros del punto marcado. Oscuro total. Silencio. Me quedo con el motor encendido, con la mano en el freno de mano, listo para salir, pitando. Y entonces lo vi. Había una furgoneta aparcada al final de la calle, con las luces apagadas. Negra, sin pegatinas. De esas que usan para reparto o para cosas más turbias. Y al lado, 2 sombras. No se movían mucho, pero parecían estar interactuando. Una de las sombras parecía entregarle algo a la otra, algo pequeño, que brilló un segundo con la poca luz de la luna. Luego, más sombras aparecieron, como que salían de detrás del muro. No pude distinguir caras, solo siluetas. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No por la velocidad, sino por el golpe seco que te da en el pecho cuando te entra el pánico de verdad. No era una broma. Estaba en medio de algo. Mi coche, mi taxi, estaba allí, en el punto de recogida, iluminado por la luz tenue del salpicadero. Era visible. Era un señuelo. ¿Estaban esperando a que llegara yo para hacer su intercambio? ¿O me estaban usando como un vigía para que pareciera que había un coche normal y nadie sospechara? Me quedé helado. No pude moverme. La respiración se me aceleró. Notaba el sudor frío bajando por la espalda. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Las sombras se movían lentamente, cargando cosas en la furgoneta. Yo solo podía verlas de reojo, por el retrovisor, sin mover la cabeza, fingiendo mirar al frente. Eran bultos, cajas, quizás. De repente, una de las sombras se giró. No sé si me miró a mí o a mi coche, pero fue un movimiento brusco. La furgoneta encendió las luces, despacio, y se movió. Las otras sombras desaparecieron detrás del muro. La furgoneta pasó a mi lado, muy despacio, sin prisa, como si no le importara que yo estuviera ahí. No pude ver al conductor. Las ventanas estaban tintadas. Sentí un escalofrío que me subió por la nuca. Cuando la furgoneta se perdió en la lejanía, arranqué. Salí de allí pitando sin mirar atrás. Conduje sin rumbo fijo, con el corazón en la garganta. La adrenalina me mantenía despierto, pero también me hacía ver sombras en cada esquina. Apagué la aplicación. No quería saber nada más. Llegué a casa. Me duché con agua fría para intentar calmarme, pero no pude. La imagen de la furgoneta, las sombras, el silencio y la puta aplicación de mi teléfono parpadeando. Al día siguiente, seguía acojonado. No sabía si denunciar. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi aplicación de taxi me mandaba a sitios raros donde veía gente cargando cosas en una furgoneta? Sonaba a locura. Decidí no encender la aplicación en todo el día. Al siguiente, con el miedo, todavía en el cuerpo, la encendí para probar. Y nada. Funcionaba como siempre. Los pings eran normales. Las direcciones eran normales. Ni un solo viaje a un descampado. Ni un solo parpadeo raro en el icono del GPS. Era como si nada hubiera pasado. Y hasta hoy. Han pasado 5 días. La aplicación funciona bien. No he vuelto a ver nada raro. Pero la memoria de esa noche, la sensación de ser un peón, un puto vigía involuntario, no se me quita. Cada vez que recojo a un cliente, miro de reojo si está trasteando mucho con su móvil.
Y cada vez que veo una furgoneta negra siento un pinchazo helado en el estómago. No sé qué querían. No sé si el tipo del principio hizo algo en mi móvil, si clonó mi GPS o mi cuenta. Pero joder, lo que sí sé es que me usaron. Y me dejaron allí en medio de la nada, siendo testigo de algo que no quiero ni imaginar. Por eso estoy aquí, escribiendo esto. ¿Alguien más ha pasado por algo así? ¿Soy el único al que le han usado el coche como señuelo? Necesitaba contarlo, porque la verdad, no puedo con esto yo solo. Historia 2. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar. Llevo semanas queriendo soltar esto, pero cada vez que lo intento, se me hace un nudo en la garganta. Necesito contarlo. Necesito que alguien, aunque sea un desconocido en un foro, lea esto y entienda lo que pasé. Todavía me tiemblan las manos al escribir. Soy Carmen. Tengo mi puesto en el tianguis desde hace años, vendiendo lo que se pueda. Ropa, trastes, y a veces, si encuentro, una buena racha, algo de electrónica chafa. La vida en el tianguis es dura, ¿eh? Hay que ganarse el pan día a día, y siempre estás buscando la ganga, el negocio de tu vida, que te saque del apuro. Hace como un mes y medio, me llegó una de esas oportunidades que crees que te van a cambiar la vida. Era un martes, día de poco movimiento. Andaba yo acomodando unas playeras cuando se me acercó un tipo. No lo había visto antes por aquí. Vestía normal, ni muy bien ni muy mal, pero tenía algo raro en los ojos como cansados, o demasiado fijos. Me preguntó si me interesaba comprar algo de electrónica. Dijo que tenía una caja llena de aparatos nuevos, que eran saldos de una bodega que había cerrado. Me los ponía a un precio de risa, casi regalados. Hablaba bajito, con una voz que no levantaba ni el polvo, y no me miraba directo a los ojos, sino a un punto detrás de mí. Mi primer instinto fue desconfiar. Uno ya tiene callo en esto. Pero cuando abrió la caja, vi teléfonos inteligentes, tabletas, hasta una laptop pequeña, todos en sus cajas originales, selladas. Me decía que no tenía tiempo para venderlos uno a uno, que necesitaba el efectivo urgente. El precio era tan bueno que me tembló la mano al sacar la cartera. Era un riesgo, sí, pero si salía bien, me levantaría la semana. Y la verdad, me convenía. Le pregunté si tenía más, y me dijo que no, que era lo último. Me dio la caja, agarró el dinero, y se fue sin decir adiós. Se perdió entre la gente como si nunca hubiera estado ahí. Ni supe su nombre. Esa semana vendí todo como pan caliente. Mis clientes estaban felices, la gente no se lo creía. Carmen, ¿de dónde sacaste estos precios?, me decían. Y yo, con mi sonrisa más inocente, les decía que eran saldos de bodega, pura suerte. Me sentí una genio, la verdad. Había sacado una buena lana, más de lo que gano en un mes normal. Estaba contenta, me sentía tranquila, por primera vez en mucho tiempo. El problema empezó al siguiente martes, justo una semana, después de que vendí el último aparato. Estaba en mi puesto preparando las cosas cuando se me acercó un señor. No era cliente mío. Lo identifiqué porque nunca lo había visto. Tendría unos 40 y tantos, bien vestido, con una camisa de esas que ya ni se planchan pero que se ve cara. Se paró frente a mi puesto y me miró fijo. Pero no era una mirada de «quiero comprar», era otra cosa. «Buenos días», me dijo, sin sonreír. «Usted me vendió un teléfono, ¿verdad? Un Samsung S23. Se me heló la sangre». ¿Cómo sabía eso? No lo recordaba entre mis clientes de esa semana. Sí, puede ser. Vendo muchos, le contesté, sintiendo que mi voz sonaba hueca. Él no dijo nada, solo sacó el teléfono de su bolsillo. Era el mismo modelo. Lo puso sobre mi mesa, con cuidado, como si fuera de cristal. Este teléfono con este número de serie, y me dictó una serie de números y letras que no me decía nada. Pertenecía a un camión de carga de electrónica que fue robado hace 2 semanas. Mi corazón empezó a martillar. No podía ser. ¿Robado? ¿Yo? ¿De qué está hablando? Yo lo compré a un proveedor. Son saldos. Me interrumpió sin levantar la voz, pero con una calma que me dio más miedo que si me hubiera gritado. Sabemos que no. Los tenemos todos registrados, y usted los vendió. Necesitamos que nos devuelva el dinero, o tendremos que denunciarla a la policía como cómplice. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta el cuello.
Cómplice. ¿Yo? ¿De un robo? Mis manos ya estaban sudando frío. Intenté defenderme, decir que me habían estafado a mí también, que yo no sabía nada, pero el tipo ni pestañeó. Tiene 24 horas, dijo, y se dio la vuelta. Se fue caminando tranquilo, sin prisa, y se perdió entre la gente. Lo busqué con la mirada, pero desapareció. Era como si se hubiera disuelto. Me quedé helada. No podía moverme. El sudor frío me escurría por la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía el número de serie? ¿De dónde había salido? Intenté autoconvencerme de que era una broma pesada, una extorsión, pero la mención de la policía. Esa tarde no pude vender nada. Estaba paranoica. Miraba a todo el mundo que se acercaba a mi puesto. Un miedo frío me recorría el cuerpo. Me fui a casa más temprano de lo normal. En el camino sentí una sensación extraña, como si alguien me siguiera. Volteaba una y otra vez, pero no veía nada fuera de lo común. Solo la gente, los coches, el ruido de la ciudad, pero la sensación persistía, como un cosquilleo en la nuca. Al día siguiente fue peor. Llegué al tianguis y no había terminado de armar mi puesto cuando se me acercó una mujer. Esta vez era más joven, tal vez de unos 30 años. También vestía normal, pero sus ojos eran igual de fijos que los del señor del día anterior. Ni siquiera me saludó. La tableta que me vendió el lunes pasado, me dijo, con una voz suave pero firme, es de la misma carga robada. Quiero mi dinero. Me quedé sin aliento. No recordaba a esa mujer. ¿Cómo? ¿Usted también? Logré balbucear. Ella asintió. Somos varios, todos los que compramos. Sabemos que usted vendió esa mercancía. Y me dio otro número de serie, de una tableta. Era idéntico al que me había dado el señor. La información era tan exacta que me dejó temblando. ¿Pero quiénes son ustedes?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Los dueños de lo que nos vendió, respondió ella, y se fue. También se esfumó. La busqué desesperadamente, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. No corrió, no se escondió. Simplemente se mezcló con la multitud de manera instantánea. Ahí fue cuando el pánico se apoderó de mí. No era una extorsión aislada. Eran varios. ¿Y cómo sabían quién era yo? ¿Cómo me habían encontrado tan rápido? ¿Y cómo tenían todos el número de serie exacto de sus aparatos? Eso era lo que me carcomía. No eran clientes que se acordaran de la compra. Eran personas que tenían información precisa, como si la hubieran sacado de un archivo. El resto del día fue un tormento. No paraban. Primero un muchacho con unos audífonos, luego otra señora con un reloj inteligente, después un hombre mayor con otro teléfono, todos con la misma historia, la misma calma aterradora, el mismo conocimiento exacto de lo que yo había vendido y a quién. Queremos nuestro dinero o vamos a la policía. Cada uno me daba un número de serie diferente, pero siempre de un aparato que yo recordaba haber vendido. Ya no pude más. Mi corazón latía desbocado. Las manos me temblaban tanto que no podía ni contar el cambio. Sentía que me observaban desde todas partes. Cada vez que alzaba la vista, me parecía ver una silueta difuminada en la distancia, o una mirada que se desviaba justo cuando la encontraba. El ruido del tianguis, que antes me relajaba, ahora me sonaba a murmullos conspiradores. Veía sus caras en cada persona que pasaba, sus ojos fijos en mí. Me di cuenta de que no había forma de escapar. No eran ladrones, no venían a golpearme. Eran otra cosa. Eran como una máquina de personas que sabían todo, que estaban coordinadas de una forma que no entendía. ¿Eran los dueños del camión robado? ¿O eran los que lo habían robado y ahora me estaban cobrando por haber vendido su mercancía? La idea me revolvía el estómago. Pero sus métodos no tenían sentido. Eran demasiado calmados, demasiado precisos. Un ladrón no se presenta así. Un dueño de una empresa tampoco se encargaría personalmente de este modo. ¿Y cómo me rastrearon a mí y a todos los compradores? Esa noche no pude dormir. Cada sombra era una amenaza. Cada ruido en la calle me hacía sobresaltar. El miedo era físico. Tenía la garganta seca, la boca amarga, el estómago revuelto. Sabía que tenía que devolver el dinero. Todo. No tenía otra opción.
Al día siguiente tomé la decisión. Empecé a llamar a mis familiares, a pedir prestado. Fue horrible. Tuve que explicarles una parte de la historia, lo de haber comprado algo malo, pero no la parte del robo, ni la extrañeza de esas personas. Me sentía humillada, expuesta, y entonces, uno por uno, empezaron a aparecer otra vez. La señora de la tableta, el señor del teléfono, el muchacho de los audífonos. No todos a la vez, sino en diferentes momentos del día, en diferentes lugares. Uno se me acercó cuando iba por el agua, otro cuando estaba doblando unas camisas, otro cuando estaba a punto de cerrar. Aquí está, les decía, con la voz temblorosa, entregándoles el dinero que les correspondía. Ellos tomaban el fajo, sin contarlo, sin una sola palabra de agradecimiento o de disculpa. Solo asentían, con esa misma mirada fría y vacía, y se iban. Se disolvían en la muchedumbre. El último fue el señor del primer día. Se me acercó justo cuando ya estaba recogiendo mi puesto, ya casi de noche. Extendí mi mano con el dinero restante. Él lo tomó. Me miró, esa mirada fija que me helaba la sangre. Pero esta vez, por un microsegundo, sentí algo más, como una chispa de algo en sus ojos. ¿Satisfacción? ¿O solo un vacío que no entendía? No dijo nada. Se dio la vuelta y se fue, caminando entre los últimos rezagados del tianguis. Y eso fue todo. Desde ese día no volví a verlos. A ninguno. Ya no siento miradas extrañas. Ya no me encuentro con gente que sabe el número de serie de un teléfono. El tianguis volvió a ser el mismo, ruidoso y caótico. Yo volví a mi rutina, endeudada hasta el cuello, pero con la sensación de haber escapado de algo. Pero el miedo no se ha ido del todo. Cada vez que veo a alguien, mirándome más de lo normal, o cuando alguien se me acerca sin que lo espere, mi corazón se acelera. La paranoia se me quedó pegada como una segunda piel. ¿Quiénes eran? ¿Cómo supieron todo? ¿Cómo se organizaron así? Y lo más importante, ¿por qué se detuvieron tan abruptamente? Nunca lo sabré, y eso es lo que más me aterra, que no hubo explicación, solo esa presencia extraña, y esos ojos fríos que sabían demasiado. Sigo mirando por encima del hombro, incluso ahora, mientras escribo esto, y me pregunto si alguna vez volverán a aparecer. Historia 3. No sé ni por dónde empezar, pero necesito soltar esto en algún lado. Llevo días, semanas en realidad, con un nudo en el estómago que no se me quita ni a sol ni a sombra. Lo cuento aquí porque sé que hay gente que ha vivido cosas raras, y tal vez alguien pueda entender lo que siento. Es que es tan jodidamente real que asusta de verdad. Mi novia, Sofía, y yo nos mudamos hace unos meses a un apartamento nuevo, en pleno centro. Es un edificio viejo, de esos señoriales, con techos altos y pasillos anchos. El nuestro es un tercero, con un balcón que da a una plaza preciosa. Al principio, todo era ilusión. Pintamos las paredes, compramos muebles, estábamos montando nuestro nido. Pero la cosa empezó a torcerse, de forma tan sutil que al principio lo ignoramos, como se ignoran las goteras pequeñas. Hay una cosa en el apartamento que desde el principio nos pareció un poco rara, pero funcional. Un pasillo de servicio. Es una puerta discreta junto a la cocina, que da a un pasillo estrecho y oscuro. Pensamos que sería para el personal de limpieza o para sacar la basura en los edificios antiguos, ya sabes. El pasillo estaba siempre a oscuras, con una luz que se encendía automáticamente al detectar movimiento, y al fondo, otra puerta metálica, pesada, que asumimos daría a algún cuarto de máquinas o a la salida trasera del edificio. Nunca le dimos más importancia. La usamos un par de veces para bajar las bolsas grandes de basura, pero siempre estaba vacío, silencioso. Las cosas raras empezaron por las noches. Al principio eran ruidos, muy suaves, como si se moviera algo o alguien arrastrara los pies, siempre de madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. No era la vibración del metro ni los vecinos de arriba. A ellos se les oye distinto. Esto venía de ese pasillo, estoy seguro. Sofía y yo nos mirábamos, fruncíamos el ceño. «¿Será el viento?», decía ella. «O las instalaciones viejas», decía yo. Intentábamos restarle importancia, pero los ruidos se hicieron más nítidos.
Un suave raspar, un suspiro casi imperceptible, un crujido de tablas. Eran ruidos humanos, pero tan bajitos que te hacían dudar de si los habías oído de verdad. Una noche, me levanté al baño y escuché algo. Claramente. Un sonido como de alguien quitándose los zapatos. Y luego un leve, muy leve, gemido. Me quedé helado en mitad del pasillo de mi casa. Los pelos de la nuca se me erizaron. La puerta del pasillo de mi servicio estaba entreabierta. Un hilito de oscuridad más intensa que el resto. Me acerqué con el corazón martilleándome en las costillas. Estaba muy oscuro, pero pude ver la luz automática del pasillo de servicio, tenuemente encendida al fondo, a través de la rendija de la puerta metálica. ¿Alguien había entrado por ahí? ¿Un ladrón? La adrenalina me subió a la cabeza. Abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba completamente oscuro. La luz automática ya se había apagado. Estiré la mano, busqué el interruptor de la luz de nuestro lado, pero no lo encontré a la primera y no quería hacer ruido. Solo se escuchaba el pitido lejano de la nevera. Cerré despacio. Me volví a la cama sin decir nada a Sofía, que dormía profundamente. No pegué ojo. Al día siguiente, a la hora del desayuno, se lo conté a Sofía. Ella se puso pálida. Yo también los he oído, Fer, pero pensé que estaba loca. Decidimos que teníamos que investigar. El edificio tiene una portera que está todo el día en su garita, y es una señora mayor, muy habladora. Le preguntamos por el pasillo de servicio. Nos soltó un rollo de media hora sobre la historia del edificio, que si antes era un hotel, que si tal cual. Y entre palabra y palabra, nos explicó que la puerta metálica del fondo de nuestro pasillo de servicio daba a una sección del edificio que estaba abandonada. Decía abandonada, pero con un tono que no nos gustó, como si fuera una zona restringida, olvidada, que nadie vivía allí, ni se usaba para nada, que no nos preocupáramos. Pero su insistencia en no preocuparse nos preocupó más. Esa noche, el miedo se instaló de verdad. Los ruidos volvieron, y esta vez eran más constantes. Ya no eran solo arrastrar de pies, era como un ronquido suave, y a veces un carraspeo, sonidos de alguien que está viviendo allí, al otro lado de la puerta. Nos acurrucamos en la cama, pegados, intentando disimular el latido acelerado de nuestros corazones. Sofía me susurraba, ¿quién es? ¿Por qué está ahí? Yo no tenía respuestas. La imaginación empezó a volar. ¿Un ocupa? ¿Alguien que se ha colado? Pero, ¿cómo? Ese pasillo no tenía ventanas. La única entrada que conocíamos era a través de nuestro apartamento o de la otra puerta metálica. ¿Y por qué tan silencioso? A la mañana siguiente, armados de valor y con una linterna, abrimos la puerta del pasillo de servicio. La luz automática se encendió. Camino al fondo, hacia la puerta metálica. Estaba cerrada, pero al acercarme, sentí un leve corriente de aire, frío, y lo que es peor, un olor rancio, a humedad y a persona que no se ha duchado en mucho tiempo. Me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, solo encajada. La empujé con la punta del pie, despacio. Se abrió 1 centímetro, luego 2, con un chirrido que nos hizo encogernos. Lo que vimos me dejó helado. No era lo que esperábamos. No era un monstruo. Era un hombre delgado, con ropa sucia y con una barba sin afeitar. Estaba sentado en el suelo, de espaldas a nosotros, iluminado por una luz tenue que venía de alguna parte de ese sector abandonado. Parecía estar comiendo algo de una bolsa. No se movió, no hizo ruido, como si no nos hubiera oído, como si fuera una estatua. El corazón me dio un vuelco. Sofía se agarró a mi brazo con fuerza, sin respirar. Cerramos la puerta despacio, sin un sonido, y nos fuimos corriendo a nuestro salón, temblando. Desde ese día, la vida en el apartamento se convirtió en un infierno. La cosa es que el tipo no era agresivo. Nunca intentó entrar en nuestra casa. Nunca nos miró directamente, al menos que sepamos. Pero su presencia, esa es la parte que te carcome el alma. Saber que está ahí, justo detrás de esa pared, que escucha, que respira, que existe en esa penumbra, a unos pocos metros de donde duermes, comes,
Vives. El miedo dejó de ser a un ladrón y se convirtió en una ansiedad constante. La paranoia se nos metió hasta los huesos. Cada ruido, cada sombra, cada pequeño crujido del edificio nos hacía saltar. ¿Se ha movido? ¿Está más cerca? ¿Nos estará escuchando ahora mismo? No podíamos relajarnos. La puerta del pasillo de servicio se convirtió en un portal al terror. La cerrábamos con 1000 vueltas de llave. Le poníamos sillas, lo que fuera, pero sabíamos que la cerradura no era para él. Era para nosotros, para intentar sentirnos seguros. Las noches eran lo peor. Escuchábamos su tos seca, sus pasos arrastrados, a veces un suspiro largo, otras veces un silencio sepulcral que era aún más aterrador. Significaba que estaba quieto, que tal vez nos estaba escuchando. Imaginábamos sus ojos fijos en la rendija de la puerta que daba a nuestro pasillo. Una vez, Sofía juró que escuchó el roce de algo contra la madera de nuestra puerta, como si alguien estuviera pegando la oreja. Me levanté de un salto, abrí de golpe. No había nada, solo el pasillo oscuro y las sombras, pero la sensación de ser observados era tan fuerte que te ahogaba. Hubo una noche especialmente horrible. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba despierto, como casi siempre con los ojos clavados en el techo. Sofía dormía a mi lado, respirando suavemente. De repente, lo escuché. Un raspar lento, constante, justo al otro lado de la pared de nuestro dormitorio que daba al pasillo. Era como si estuviera arrastrando algo pesado, algo con bordes rugosos. El sonido no paraba. Se acercaba, se alejaba, volvía. Mi corazón empezó a bombear como un loco. Sentía las sienes a punto de explotar. Me levanté en silencio, sudando frío. Me acerqué a la pared pegando la oreja. Podía escuchar su respiración no muy lejos. Y el raspar, inconfundible, como si estuviera a centímetros de nosotros. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que el sonido cesó. Me volví a la cama mirando a Sofía que seguía dormida. Sentía náuseas. No sé cuántos días o noches vivimos así. Pareció una eternidad. Hablamos de irnos, de llamar a la policía, pero ¿qué les dices? Hay un hombre sin hogar que vive en una sección abandonada y nos da miedo. No había hecho nada. No era un peligro directo, pero era una amenaza constante a nuestra paz mental. Y luego, un día, simplemente se fue. Fue hace un par de semanas. Una mañana, me desperté y el silencio era diferente. Un silencio total. Me acerqué a la puerta del pasillo de servicio, pegué la oreja. Nada, ni un sonido. Esperé, contuve la respiración. Ni un suspiro, ni un murmullo. Abrí la puerta despacio. La luz se encendió. Fui hasta la puerta metálica. Estaba abierta de par en par. La sección abandonada estaba vacía. No había nadie. No había ni rastro del hombre. Ni una manta, ni una bolsa, ni una botella. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Volvimos a cerrar la puerta metálica. Y desde entonces, nada. Ni un ruido. El pasillo de servicio vuelve a ser el mismo que cuando nos mudamos. Un espacio oscuro y silencioso que no usamos. Pero el miedo, ese no se ha ido. El nudo en el estómago sigue ahí. Cada vez que paso por delante de esa puerta, me entra un escalofrío. Todavía miro las sombras. Todavía me sobresalto con el crujido más mínimo. Me siento expuesto, vulnerable. No tengo respuestas. No sé quién era, ni por qué estaba allí, ni a dónde fue. Solo sé que vivió en nuestra casa, justo al lado nuestro, en silencio, observándonos. Y eso, amigos, es el verdadero terror. No saber, no entender, y que algo así pueda pasar en tu propia casa, sin que puedas hacer nada. Historia 4. Necesito contar esto. De verdad. Llevo meses dándole vueltas y cada vez que lo pienso me entra un frío por la espalda que no se me quita. Lo he intentado dejar pasar, convencerme de que fue una casualidad, una coincidencia jodida, pero no puedo. Siento que tengo que sacarlo, aunque sea aquí en un foro, porque no sé con quién hablar de esto sin que me tomen por loco o por, no sé, cómplice de algo muy gordo. Soy chofer privado, de los que trabajamos por encargo para empresas.
o gente que necesita un coche de lujo con conductor. Llevo años en esto. He visto de todo, créanme. Empresarios borrachos, gente rara pidiendo que los lleves a sitios inverosímiles, parejas discutiendo a gritos en el asiento de atrás. Te acostumbras. Lo importante es ser discreto, llevar al cliente del punto A al B y cobrar. Pero lo que me pasó hace como 6 meses, eso no se me va de la cabeza. Era un martes por la tarde. Recibí una llamada de la agencia, un servicio de última hora, bien pagado, para esa misma noche. Urgente, me dijo la chica. Un tal señor Rojas, recogerlo en una dirección en Las Lomas a las 11:30 de la noche y llevarlo a una fábrica en la zona industrial por el este de la ciudad. Lo esperará unas horas y luego lo regresa. Me dio la dirección exacta. Me pareció raro, una fábrica a esa hora, pero el dinero era bueno, así que acepté. Llegué a la dirección indicada. Era una casa grande, pero no ostentosa. Apagué el motor y esperé. A los pocos minutos, la puerta se abrió y salió un hombre. No era ni muy alto ni muy bajo, de unos 50 y tantos, pelo canoso, bien vestido con un traje oscuro, pero había algo en él. Caminaba de una forma muy tiesa, como si estuviera conteniendo algo. Se notaba la tensión en cada músculo. No me miró a la cara. Solo se subió al asiento de atrás con movimientos bruscos, casi torpes, para ser un tipo supuestamente importante. «Buenas noches, señor Rojas», le dije, encendiendo el motor. «Luis, su chofer, ¿todo listo?». Él no contestó de inmediato. Se acomodó en el asiento y fue ahí cuando lo noté. Ese olor. Era un olor muy fuerte, como a disolvente, a algún químico industrial, pero también algo más, algo punzante que me recordaba a, no sé, como a metal quemado o algo así. Era sutil al principio, mezclado con el ambientador del coche, pero estaba ahí. Me revolvió un poco el estómago. «Sí, Luis. A la fábrica X, por favor. Lo más rápido posible», dijo con una voz áspera, seca, bajita, casi un susurro. No sonaba a alguien que acababa de salir de una casa, sino a alguien que llevaba horas trabajando en algo agotador. Empezamos el camino. Era 1 hora de viaje más o menos. Al principio, el silencio era normal, pero luego se volvió pesado. Yo concentrado en la carretera, y él se estaba comportando de una manera muy extraña. No estaba tranquilo como la mayoría de los ejecutivos que van en la parte de atrás, trabajando con su laptop o haciendo llamadas. Él no sacó el teléfono. Estaba inquieto. Se movía en el asiento. Se frotaba las manos una y otra vez. Se tocaba la nuca. Miraba por la ventana, no como quien mira el paisaje, sino como quien busca algo, o como si tuviera miedo de que alguien lo siguiera. Sus ojos se movían constantemente, de un lado a otro, por el espejo retrovisor, por los espejos laterales. Un par de veces me pilló mirándolo por el retrovisor, y rápidamente desvió la mirada. Eso me puso los pelos de punta. Era como si no quisiera que lo viera. El olor a químicos se hizo más fuerte a medida que avanzábamos. Por un momento pensé que yo mismo lo estaba imaginando, que era el nerviosismo del tipo el que me influenciaba. Me dio ganas de bajar la ventanilla, pero no quise hacer preguntas ni extrañar. Me limitaba a conducir. Las luces de los coches que nos cruzábamos se reflejaban en el interior, y cada vez que pasaba uno, el señor Rojas se encogía un poco en su asiento. Era como si cada destello de luz lo sobresaltara. Mientras más nos acercábamos a la zona industrial, más oscura se ponía la carretera. Ya eran casi las 12:30 de la noche. La fábrica X era enorme, conocida. Se veía a lo lejos, una mole oscura con algunas luces encendidas aquí y allá, muy pocas. No había movimiento, ni camiones, ni guardias visibles en la entrada principal. Parecía abandonada. «Aquí es, señor Rojas», le dije, reduciendo la velocidad para entrar por el portón principal, que estaba entreabierto. «No, no entre por ahí», me interrumpió de golpe, casi gritando. Su voz, que hasta entonces había sido un susurro, se alzó un par de tonos. «Gire a la derecha. Hay una entrada de servicio por atrás. Es más discreta». Me sorprendió su tono, pero obedecí. Di la vuelta a la manzana. El camino trasero era de tierra, lleno de baches, completamente oscuro. No había ni una sola farola.
Tuve que encender las luces altas para ver algo. Los árboles se cerraban sobre nosotros, y el silencio era total, salvo por el traqueteo del coche. La fábrica, vista desde atrás, era aún más intimidante. Una pared gigantesca sin ventanas como un monstruo dormido. Finalmente llegamos a un portón de metal oxidado. Estaba cerrado con una cadena gruesa y un candado. Aquí, páreme aquí, dijo el señor Rojas. Su respiración era agitada. Espéreme, volveré pronto. No apague el motor y no se mueva de aquí. Eso último me lo dijo con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos en la penumbra parecían dos puntos brillantes, llenos de algo que no pude identificar, pero que me dio un escalofrío. Antes de que pudiera responder, se bajó del coche con una agilidad sorprendente para alguien tan tenso. Se dirigió al portón. Lo vi sacar algo del bolsillo, un cortapernos o algo así. Un segundo, y la cadena cedió con un chasquido metálico sorprendentemente ruidoso en el silencio de la noche. Abrió el portón lo suficiente para pasar y desapareció en la oscuridad del complejo. Me quedé ahí, con el motor encendido, las luces bajas iluminando la nada. El miedo empezó a crecer en mí, un miedo irracional. ¿Qué demonios estaba haciendo ese tipo? ¿Por qué tanta prisa, tanto secreto? El olor en el coche se había vuelto insoportable ahora que él no estaba. Me di cuenta de que no era solo un olor. Era como si se hubiera impregnado en los asientos, en el aire. Abrí un poco la ventanilla. El aire frío me golpeó la cara, pero no se llevó esa sensación de opresión. El tiempo se arrastró. Me pareció una eternidad. Cada sombra era un movimiento, cada crujido del coche un paso. Miraba mi reloj. 12:45. 1:00. 1:15. ¿Qué tanto podía hacer un auditor en una fábrica cerrada a esa hora? Empecé a sudar frío, a pesar de la temperatura. Mi corazón latía a 1000. Me dolía la cabeza de la tensión. Estaba a punto de encender el móvil para llamar a alguien, a la agencia, a la policía, pero ¿qué iba a decir? Mi cliente de anoche parece que está haciendo cosas raras en una fábrica. Me reirían en la cara. De repente, una luz tenue apareció en la distancia, dentro de la fábrica. Era un destello, como de una linterna. Luego, otro, más fuerte, y otro. Se movía rápido, acercándose. Y entonces lo vi. El señor Rojas, corriendo. Corría como nunca lo había visto correr a ningún hombre de su edad. Desesperado. Venía hacia el coche. Cuando llegó, casi se tropezó al subirse de nuevo. Entró de golpe, y el olor a químicos, a quemado, a algo que ahora era mucho más intenso, me asfixió. Era como si trajera el olor pegado al cuerpo, impregnado en su ropa, en su piel. Era la misma fragancia que sentí, pero 1000 veces más fuerte. Mis ojos picaban, mi garganta se cerraba. «Vámonos ahora mismo, salga de aquí, y no mire atrás». Su voz era un gruñido, llena de pánico. Sus ojos estaban desorbitados. No parecía la misma persona que había recogido horas antes. Parecía poseído. No lo pensé 2 veces. Metí primera y pisé el acelerador. Las ruedas patinaron en la tierra suelta. Salimos de la fábrica a toda velocidad. No me atreví a mirar por el retrovisor. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La adrenalina me recorría las venas. Solo quería salir de allí, alejarme de ese lugar y de ese hombre. En todo el camino de vuelta, el señor Rojas no dijo una palabra, ni una. Su respiración seguía siendo agitada, y por el retrovisor lo veía temblar. El olor seguía ahí. Cada vez que respiraba, lo sentía. Era repugnante. Cuando llegamos a su casa, de nuevo en la civilización, se bajó sin despedirse, sin mirar atrás. Desapareció por la puerta de su casa tan rápido como había aparecido en la fábrica. Me quedé en el coche, exhausto, temblando. Me fumé 2 cigarrillos seguidos con las ventanillas bajadas, para intentar ventilar ese olor que se había metido hasta en los huesos de mi coche. Llegué a casa, me duché, pero sentía que el olor seguía en mí. No dormí esa noche. A la mañana siguiente me desperté tarde, aturdido. Encendí la televisión para distraerme un poco. Y ahí estaba, la noticia. Incendio masivo consume fábrica X en la zona industrial. Las autoridades investigan si fue provocado.
La foto de la fábrica humeante, ya un amasijo de escombros, me dio un golpe en el pecho. Las noticias hablaban de que el fuego había comenzado en varias partes a la vez y que parecía que había sido para destruir evidencia de un fraude masivo que se estaba investigando en la empresa. En ese momento, se me cayó el alma a los pies. El olor, el pánico del señor Rojas, su forma de correr, su orden de no mirar atrás, todo encajó. No era un auditor, era un pirómano. Era el que había prendido fuego a la fábrica para borrar el rastro de algo ilegal. Y yo había sido su chofer, su cómplice sin saberlo, el vehículo de escape de un saboteador. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que veo las noticias de un incendio me da un vuelco el corazón. Cada vez que veo un coche oscuro por el retrovisor, me entra una paranoia terrible. ¿Me seguirán? ¿Saben que estuve allí? ¿Saben lo que sé? Nunca más volví a ver al señor Rojas, ni su nombre apareció en ninguna noticia relacionada con la investigación. La agencia nunca más me contactó para un servicio así. Fue como si nunca hubiera pasado, excepto para mí. El misterio de lo que realmente pasó esa noche en esa fábrica. ¿Quién era ese hombre y por qué hizo lo que hizo? Sigue ahí sin respuesta. Y supongo que así se quedará. Pero cada vez que pienso en ello, en ese olor, en su cara, en esas órdenes, o en ese fuego que se llevó todo por delante, se me eriza la piel, y me pregunto, ¿qué? ¿Tan cerca estuve de algo realmente horrible? Y lo peor, ¿qué más pudo haber pasado esa noche que yo no vi? Es una sensación que no se la deseo a nadie, un miedo que no te deja nunca, porque sabes que la realidad, a veces, es mucho más terrorífica que cualquier historia de fantasmas. Historia 5. A ver, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien, con un nudo en el estómago que no se me quita. Lo estoy escribiendo aquí porque necesito sacarlo. Necesito que alguien lo lea, aunque sea un puñado de extraños en un foro de internet. Esto me pasó hace 3 noches, y juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar es puto real. Me llamo David, y desde hace un par de años soy repartidor, ya sabes, esos de la mochila térmica, que andan en moto o en bici llevando comida a la gente. He visto de todo en este trabajo. Gente rara, sitios chungos, perros que te quieren morder, pedidos cancelados en el último segundo. Pero nada, como lo de la otra noche. Era un martes, ya tarde, casi la 1 de la mañana. Llevaba todo el día currando y ya me quería ir a casa. Estaba por apagar la app cuando me entró un último pedido. Un restaurante de comida rápida, pizza y refrescos. Lo normal, pero la dirección era lo que me chirrió. Lote baldío, calle del Sol Escámaras con los Robles. Un lote vacío, a esa hora. No había casas, ni negocios, solo matorrales y escombros. Pensé que era una broma, de esas de adolescentes aburridos, o a lo mejor un error en la app, pero el pago ya estaba hecho, y era un buen pedido. Así que con la pereza que me daba dije, bueno, igual alguien se equivocó y me lo aclaran cuando llegue. O a lo mejor era alguien de la construcción que estaba en una garita temporal o algo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Agarré el pedido, me monté en la moto y me enfilé para allá. La calle Sol es una vía secundaria, poco iluminada. Cuanto más me acercaba, más solo se sentía el camino. A la izquierda, un muro alto y feo de lo que parecía ser una fábrica abandonada. A la derecha, precisamente, el lote baldío. Grande, oscuro, con la hierba alta y un montón de basura apilada al fondo. La luna estaba por salir, pero el cielo estaba nublado y eso lo hacía todo más denso, más negro. Llegué a la esquina y paré la moto. Apagué el motor. El silencio se me echó encima como una manta pesada. Solo se oía el zumbido de algún insecto nocturno y mi propia respiración. Saqué el teléfono para llamar al cliente, pero no había ninguna indicación, ningún nombre en el pedido que me sirviera de algo. Cliente anónimo, decía. Empecé a sentir ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que algo no está bien. De repente, 2 sombras se movieron entre los matorrales. Saltaron a la vista como si hubieran estado esperando mi llegada. Eran 2 chavos, no más de 20 años. Uno, alto y flaco,
con una sudadera con capucha que le cubría media cara. El otro, más bajito, y con una gorra de béisbol, llevaba lo que parecía ser un teléfono o una cámara pequeña apuntándome. «¡Quieto ahí, repartidor!», gritó el de la gorra, con una voz que intentaba sonar intimidante, pero que se le rompía un poco. Mi primera reacción fue la típica. «Ah, la madre que los parió, son ladrones». Ya estaba pensando en cómo soltar la mochila y arrancar la moto. Pero no. El flaco se les acercó a paso lento, con una sonrisa que no me gustó nada. Era como si se estuviera aguantando la risa. «¿Eres el repartidor de la pizza?», preguntó el flaco. Y yo, todavía con el corazón a mil, asentí. «¿Traes Sprite y Coca-Cola?». «Sí, aquí está el pedido», dije, levantando la mochila para que la vieran. «¿Pero este es el lugar? No hay nadie aquí». El de la gorra, el que grababa, se echó a reír con una risa nerviosa. «Esto es para el canal, güey. Sube, sube. Ponte aquí a la luz del faro». Ah, era eso. Una broma de YouTube. De esas que hacen ahora para ganar vistas. Me sentí un poco tonto por haberme asustado, pero la verdad es que el sitio y la hora no ayudaban. Suspiré. «Uf, chicos, me han pegado un susto. ¿Qué quieren? ¿Una reacción para un video? Llevo todo el día currando. Ando cansado». El flaco, con la sonrisa fija, me interrumpió. «Sí, sí, pero primero la entrega. Aquí está el dinero». Me tendió unos billetes. Eran más de lo que costaba el pedido. Y ahora las preguntas. Ahí fue cuando la cosa se empezó a poner rara. No rara de, ja, 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 qué broma tan pesada, sino rara de, esto no cuadra. El de la gorra, sin dejar de grabar, se me acercó un poco y empezó. Primera pregunta, repartidor. Si el silencio tuviera un color, ¿cuál sería el más profundo? Me quedé un momento callado, parpadeando. ¿Qué? ¿Cómo que el silencio tuviera un color? El flaco, que ya no sonreía, me miró fijamente. «Solo responde, sin pensar demasiado. El primer color que te venga a la mente». Me dio un escalofrío. Me sentí como si me estuvieran poniendo a prueba, pero no entendía para qué. Supongo que un azul muy oscuro, casi negro. El de la gorra asintió lentamente. «Interesante. Siguiente pregunta. ¿Crees que tus propios pensamientos son realmente tuyos? ¿O hay algo más dirigiéndolos?». Ahí ya me senté en la moto. Literalmente. Mis piernas empezaron a temblar un poco. ¿Qué clase de preguntas eran esas? No eran, «Dime tu peor experiencia de reparto» o «¿Qué harías si te encuentras $1.000.000?» Eran preguntas jodidamente existenciales y perturbadoras. A ver, ¿qué les pasa? Esto ya no es una broma, ¿verdad?, dije, intentando sonar firme. Pero mi voz me traicionó y sonó más bien temblorosa. El flaco se acercó todavía más, y su voz bajó de tono, casi un susurro. «Solo responde, David. Es importante. Sientes que tus pensamientos son tuyos». No me había dicho mi nombre. No se lo había dicho. ¿Cómo sabía mi nombre? Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El miedo ya no era a que me robaran, era a lo desconocido, a lo que esos dos me estaban pidiendo. «Sí, claro que son míos. Son mis pensamientos», respondí con la garganta seca. Intenté mirarles a los ojos, pero la capucha del flaco y la sombra de la gorra del otro no me dejaban ver más allá de unas cuencas oscuras. Sus ojos. Sentía un peso en el pecho, como si me estuvieran clavando agujas. El de la gorra soltó una risita seca, sin humor. «Última pregunta, David. Escucha bien. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías saber cómo termina la humanidad o cómo empieza todo el universo?». Esta vez no respondí de inmediato. Mi mente estaba en blanco, paralizada por el terror. La oscuridad del lote parecía hacerse más densa a mi alrededor. El aire se volvió pesado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Me sudaban las manos y el frío de la noche me calaba hasta los huesos a pesar de que llevaba la chamarra de la moto. Justo en ese momento, una luz, un destello de luz azul y roja parpadeó a lo lejos, al final de la calle. Y luego, el sonido, la sirena, lejana al principio, pero acercándose rápido. Los dos chavos se congelaron. La sonrisa del flaco se desvaneció por completo. La cámara del de la gorra cayó al suelo con un golpe sordo. Se miraron el uno al otro, y vi el pánico puro en sus caras.
No era una broma, no era una actuación, era miedo real. ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Corre, pendejo!, gritó el flaco, y sin pensarlo dos veces, se echó a correr hacia los matorrales del fondo del lote. El de la gorra me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «David, corre, corre con nosotros, nos van a agarrar a todos». Mi mente se puso en blanco. No entendía nada. ¿Por qué corrían? ¿Qué habían hecho? ¿Por qué me implicaban a mí? Pero la adrenalina me invadió. La sirena estaba ya muy cerca. Podía escuchar el motor del coche de policía. Me solté de su agarre, me tiré de la moto, y sin pensar en la pizza ni en la mochila, me eché a correr en la dirección opuesta a la que habían ido ellos, hacia el otro lado del lote, buscando la oscuridad y la protección de los árboles. Escuché gritos: «¡Alto ahí! ¡Policía!», y luego, el sonido de botas corriendo sobre la hierba seca. Me tiré al suelo detrás de unos arbustos, arrastrándome a ciegas. Podía sentir la luz de los faros de la patrulla barriendo el lote. El corazón me retumbaba en los oídos como un tambor de guerra. Contuve la respiración. Escuché al oficial por el altavoz: «Salgan con las manos en alto. Sabemos que están ahí». Me quedé inmóvil, temblando. Podía escuchar mi propia respiración agitada. Por un momento pensé que me habían visto, que me iban a sacar de allí a jalones, pero los gritos y los ruidos se alejaban, concentrándose en el otro lado del lote. Parecía que habían ido tras los dos chavos. Esperé, no sé cuánto tiempo, minutos que parecieron horas. El lote volvió a quedar en silencio, solo roto por el sonido lejano de la sirena que se alejaba, y luego el silencio total. Lento, muy lento, levanté la cabeza. No había nadie, ni la patrulla, ni los chavos. Mi moto estaba tirada, la mochila con la pizza abierta en el suelo. Salí de mi escondite arrastrándome como pude. Recogí la mochila, la cerré. La moto, por suerte, no tenía nada. Me subí, la encendí y arranqué de ahí como alma que lleva el diablo. No miré para atrás. Llegué a mi casa temblando. Me tiré en el sofá incapaz de moverme. No llamé a la policía, no sabía qué decirles. Que fui a entregar una pizza y un par de tipos me hicieron preguntas raras, y luego apareció una patrulla y todos salimos corriendo. Sonaría como un loco. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que salgo a repartir miro a mi alrededor. Cada vez que el teléfono suena con un pedido inusual, me entra un escalofrío. Las preguntas, las malditas preguntas no se me van de la cabeza. Si el silencio tuviera un color, ¿tus pensamientos son realmente tuyos? Nunca más he visto a esos chavos. Nunca he sabido qué pasó con ellos, ni por qué estaban haciendo eso. No fue una broma. Sé que no lo fue. Fue algo más. Algo que me dejó la piel de gallina y una sensación de que me metí en algo que no entendía y de lo que, por pura suerte, salí vivo. Todavía siento el frío de la noche, el latido de mi corazón contra las costillas y la mirada de esos ojos. Y la peor parte es que no hay explicación. No la hay. Y eso es lo que más me aterra. Historia 6. Gente, necesito desahogarme. De verdad, necesito sacar esto de mi cabeza antes de que me vuelva completamente loco. Estoy escribiendo. Esto porque ya no sé con quién hablar. Mi mujer me dice que parezco un fantasma y sí, lo estoy. Lo que me pasó la noche del jueves. Sigo sin poder dormir. Trabajaba en una tiendita de conveniencia. De esas que abren 24 horas, ya saben, un mini súper de barrio. El Ramiro, el dueño, es un tipo buena onda, pero la verdad es que la tienda llevaba un tiempo floja. Yo cubría el turno de noche, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Solía ser tranquilo, monótono, unos cuantos, borrachos a deshoras, algún taxista sediento, poco más. Era aburrido, sí, pero seguro. Hasta el jueves. Eran como las 2 de la madrugada. La calle oscura. Solo el zumbido de los refrigeradores y el brillo de los fluorescentes dentro. Estaba yo ahí, medio adormilado, pasando el rato con el móvil cuando la puerta se abrió. Sonó la campanita, esa campanita que te avisa que alguien entró. Levanté la vista, esperando al típico cliente con ojeras pidiendo unas papas o una Coca-Cola. Pero no fue así. Entraron 4 hombres. No eran clientes normales. Se notaba, ¿saben?
No sé cómo explicarlo, pero había algo raro en ellos desde el primer segundo. Eran normales, y ese era el problema. Vestían ropa común, jeans, camisetas oscuras, alguna sudadera. No eran grandotes ni llevaban pinta de pandilleros. No llevaban capuchas ni nada que les cubriera la cara. Eran solo 4 tipos de unos 30 o 40 años, con caras que no recordarías si los vieras al día siguiente en la calle. Entraron uno detrás de otro, como si hubieran practicado. El primero, un tipo calvo, se paró justo frente a la estantería de las revistas, al lado de la entrada. Ni las miró. Solo se quedó ahí, de pie. El segundo, un poco más alto, con barba de 3 días, se fue directo al pasillo de los refrescos, al fondo, y se quedó parado frente a la nevera de las cervezas. Tampoco agarró nada. El tercero, el que tenía una gorra de béisbol, se metió en el pasillo central, el de los snacks y las galletas, y el cuarto, el más flaco de todos, se fue al pasillo de los lácteos, al otro extremo de la tienda, y ahí se quedaron. Mi primera reacción fue de confusión. Pensé, a ver, ¿qué están haciendo estos tipos? ¿Es una broma? Me levanté del taburete por si necesitaban ayuda. Buenas noches, les dije, mi voz sonando un poco más aguda de lo normal en el silencio de la tienda. Nadie respondió, nadie se movió, ni siquiera me miraron. Seguían ahí, parados, cada uno en su esquina de la tienda como estatuas. El calvo, el que estaba en la entrada, tenía las manos metidas en los bolsillos de sus jeans y miraba fijamente una revista de crucigramas. No la estaba leyendo, no parpadeaba, solo miraba la página en blanco. El de la barba, en el pasillo de los refrescos, tenía la vista clavada en una Coca-Cola Light. El de la gorra, en el centro, miraba las galletas, pero con una expresión tan vacía que parecía que ni las veía. Y el flaco, en los lácteos, estaba de lado, mirando hacia la pared, como si estuviera esperando algo. El ambiente se empezó a poner pesado. Mi corazón, que antes latía a un ritmo normal, empezó a acelerarse. No era una aceleración por miedo aún, era más bien de desconcierto, de ¿qué demonios está pasando? La campanita de la puerta no había vuelto a sonar. No había otros clientes. Éramos ellos 4 y yo, en total silencio. Intenté actuar normal. Me fui a rellenar unas estanterías de chicles, justo al lado de la caja. Estaba a unos metros del calvo. Pude escuchar el suave zumbido de las neveras, el pitido de la máquina de tarjetas de crédito en stand-by, y mi propia respiración. Pero de ellos, ni un sonido, ni un murmullo, ni un carraspeo. Nada. Miré el reloj de la caja fuerte. Eran las 2:05 a.m. Me dije, bueno, espérate un minuto más. Si no hacen nada, les preguntas otra vez. Pero no tenía el valor. Algo me decía que no debía hablarles, que debía mantenerme al margen. Era una sensación fría, como un escalofrío que me subía por la espalda. Cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más denso. Era un silencio que gritaba. El tipo de la barba se movió 1 milímetro, solo 1 milímetro. Giró la cabeza, lentamente, y miró directamente hacia mí. No era una mirada desafiante, ni de lástima, ni de rabia. Era una mirada vacía, sin emoción, como la de un maniquí. El contacto visual duró apenas 1 segundo, pero se me hizo eterno. Sentí un nudo en el estómago. Aparté la vista rápidamente, fingiendo que estaba muy concentrado en ordenar los chicles. Mi boca se secó. Mis manos empezaron a sudar. La paranoia se apoderó de mí. ¿Estarían armados? ¿Estarían esperando el momento justo? ¿Pero para qué? No estaban robando nada. No estaban pidiendo nada. Solo estaban ahí, parados. La tienda, que siempre me había parecido un lugar seguro, ahora se sentía como una trampa. Miré de reojo al calvo. Se había movido un poco. Ahora su mirada estaba fija en la máquina de dulces, pero seguía sin hacer nada. El de la gorra, en medio de la tienda, parecía una estatua. El flaco seguía mirando a la pared. Era como si se hubieran congelado en medio de una acción sin sentido. El tiempo se detuvo. Cada minuto era una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Sentí la respiración contenida en mi pecho. Quería gritar, quería correr, quería llamar a la policía, pero ¿qué les diría?
Hay 4 hombres en mi tienda que no compran nada y no dicen nada. Sonaba ridículo, pero la sensación de pánico era real. Miré el reloj de nuevo. 2:15 a.m. Habían pasado 10 minutos desde la última vez que miré, pero se sintieron como horas. 15 minutos en total desde que entraron. 15 minutos de terror silencioso. Y entonces, como si una señal invisible les hubiera sido dada, se movieron. Los 4, al mismo tiempo. El calvo se dio la vuelta, el de la barba se apartó de la nevera, el de la gorra salió del pasillo central, y el flaco se separó de la pared. Caminaron en fila india hacia la puerta. Ni una palabra, ni un gesto, ni una mirada hacia mí. La campanita sonó al salir, y el silencio volvió a la tienda. Pero esta vez era un silencio diferente, un silencio que pesaba, un silencio que gritaba aún más fuerte. Me quedé pegado a la caja, sin moverme, por lo menos un minuto. Mi respiración estaba agitada, las manos me temblaban. Quería ir a la puerta y cerrar con llave, pero mis piernas no respondían. Finalmente me forcé a moverme. Fui y cerré la puerta. Puse el pestillo. Luego revisé la tienda. Ni un dulce fuera de su sitio, ni un refresco tocado, ni una revista movida. Nada. No se habían llevado nada. No habían hecho nada. Me senté en el taburete y me tapé la cara con las manos. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una broma? ¿Una cámara oculta? Me sentía como si me hubieran pasado por encima con un camión. El resto de la noche fue un infierno. Cada sombra, cada ruido, me sobresaltaba. No pude pegar ojo. Solo quería que amaneciera. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, cuando apenas había logrado dormir un par de horas, me llamó el Ramiro. Su voz sonaba rara, como aliviada, pero también cansada. «Adrián, te tengo una noticia», me dijo. «Vendí la tienda. Ya es oficial. Mañana mismo se hace el papeleo». Me quedé en blanco. ¿Vendió la tienda? ¿Así, de repente? No lo podía creer. El Ramiro llevaba meses diciendo que los negocios estaban flojos, pero nunca había mencionado vender. Solo decía que aguantarían, que las cosas mejorarían. Y entonces, de repente, fue como si un rayo me hubiera partido la cabeza. Un escalofrío, pero esta vez no de miedo, sino de una revelación helada me recorrió todo el cuerpo. Los 4 hombres, el silencio, la forma en que se quedaron ahí, solo observando, la mirada vacía, la presión, el Ramiro vendiendo la tienda de la noche a la mañana. No eran ladrones, no vinieron a robar, eran matones. No necesitaban armas ni amenazas, solo su presencia, su silencio, su forma de permanecer inmóviles, observando cada rincón de la tienda, cada movimiento mío. Era una demostración de fuerza, una advertencia, una intimidación silenciosa. Estaban diciendo: sabemos dónde estás, sabemos lo que haces, y podemos aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Estaban forzando al Ramiro a vender. Un competidor quizás, o alguien que quería el local por su ubicación. ¿Quién sabe? Ese día me di cuenta. Lo que me aterrorizó no fue lo que hicieron, sino lo que no hicieron. No gritaron, no robaron, no amenazaron. Simplemente existieron en ese espacio, ejerciendo una presión invisible que era 1000 veces más aterradora que cualquier atraco. La tienda ya no es de Ramiro. Yo estoy sin trabajo. Y sigo sin procesar lo que pasó. Es la forma más pura de terror que he experimentado en mi vida. Todavía siento el frío en la nuca cuando lo recuerdo. Todavía me pregunto quiénes eran, de dónde vinieron, y si alguna vez los volveré a ver. Y lo peor es que nunca hicieron nada, absolutamente nada. Y eso es lo que más me persigue. Historia 7. Uf, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, tratando de entender si lo soñé o si de plano se me zafó un tornillo. Pero no, fue real. Y no se lo he contado a nadie de verdad, cara a cara, porque siento que la gente me va a ver raro. O peor, que me van a decir que estoy exagerando. Por eso lo escribo aquí, en este foro que a veces leo, donde la gente cuenta cosas raras. Necesito sacarlo. Necesito que alguien, aunque sea un desconocido en internet, sepa lo que nos pasó. Todavía me tiemblan las manos al escribir esto. Me llamo Julio.
Y lo que les voy a contar pasó hace como 2 semanas, un viernes por la noche. Éramos Leo, Dani y yo, los tres, amigos de toda la vida, de esos que se conocen hasta los lunares. La cosa empezó con una invitación. Leo fue el que la consiguió. Una noche, estábamos echando chismorreo, y de repente suelta: «Oigan, tengo una invitación a una fiesta bien exclusiva, en Las Lomas, en una de esas colonias privadas, de las que tienen vigilancia y todo». Nos miramos. ¿Exclusiva? Nosotros, que casi siempre caíamos en fiestas de amigos o en algún bar de mala muerte. Esto sonaba a otra liga. Leo nos explicó que un conocido suyo, alguien que trabaja en finanzas o algo así, le había pasado el dato. Dice que es una casa impresionante y que va a haber gente importante. Un fiestón, en serio. La verdad, nos emocionamos. ¿Quién no? Imagínense, 3 chavos de 20 y tantos, sin un peso extra, de repente con pase a un lugar donde solo se llega con invitación. La curiosidad nos mató. El conocido de Leo no nos dio muchos detalles, solo la dirección exacta y la hora. «No lleguen tarde», le dijo. Y eso fue todo. Llegó el viernes. Nos pusimos lo mejor que teníamos, que no era mucho, pero queríamos vernos presentables. Pedimos un Uber y nos dirigimos a Las Lomas. Desde que entramos a la colonia, la cosa cambió. Calles impecables, mansiones que parecían castillos, seguridad por todos lados. Cuando el Uber nos dejó frente a la dirección, nos quedamos con la boca abierta. Era una casa enorme de esas que ves en las películas, con rejas altas, un jardín inmenso y una fachada que parecía de piedra antigua. Había un par de coches de lujo estacionados afuera, pero no se oía música, ni alboroto, nada. Un silencio raro, como si nadie estuviera allí. Leo revisó el mensaje en su celular para confirmar la dirección. «Es aquí», dijo con una voz algo más baja de lo normal. Tocamos el timbre, un timbre de esos antiguos, pesado. Después de unos segundos se abrió la puerta principal, pero solo un poco. Un tipo alto, con traje oscuro y cara de pocos amigos, nos miró de arriba a abajo. «¿Sí?», preguntó con una voz grave. Leo, tratando de sonar seguro, dijo: «Tenemos invitación para la fiesta. Somos amigos de... Bueno, venimos por parte de nombre del conocido de Leo». El tipo nos miró fijamente un rato, sin decir nada. Era una mirada fría, de esas que te calan hasta los huesos. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente y abrió la puerta por completo. Entramos. Ahí fue cuando la primera punzada de raro se me clavó en el pecho. No era una fiesta, para nada. El recibidor era gigantesco, elegante, pero silencioso, demasiado silencioso. No había música, ni gente bailando, ni ruido de copas o risas, solo un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El tipo del traje nos hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiéramos. Caminamos por un pasillo largo, con cuadros enormes en las paredes, y un olor a tabaco y algo más, algo como licor caro y algo metálico, no sé. Llegamos a una puerta doble al final del pasillo. El tipo la abrió y nos hizo pasar, y ahí fue cuando vi la escena. No era una fiesta, era una timba. En el centro de una sala enorme con techos altísimos y una chimenea gigante, había una mesa de póker. No una mesa cualquiera, una mesa de esas profesionales, de terciopelo verde, con espacio para 10 personas, y todas estaban ocupadas. Alrededor de la mesa, sentados en sillas de cuero, había unos 7 u 8 hombres, todos con trajes oscuros, algunos con puros en la mano, otros con copas de whisky. Eran hombres mayores, de unos 50 para arriba, con caras de pocos amigos, miradas duras. En la mesa, montones de fichas de póker gigantes, rojas, azules, negras, de las que ya sabes que valen una fortuna. Y sobre las fichas, fajos de billetes, billetes grandes, de los que apenas ves en la vida real. El aire se cortaba con un cuchillo. La tensión era palpable. Nadie hablaba fuerte. Solo se oía el clic de las fichas, el roce de las cartas, alguna que otra palabra en voz baja, y el humo de los puros flotando en el aire. Todos los hombres levantaron la vista cuando entramos. Nos miraron, los tres parados ahí con nuestras ropas de fiesta, en medio de ese antro de apuestas ilegales.
Las miradas eran de sorpresa, sí, pero también de algo más, de molestia, de una especie de desprecio frío. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi corazón empezó a latir como un tambor. En la cabecera de la mesa había un hombre. Este era diferente. Tendría unos 60, pero se veía fuerte, con una presencia imponente. Llevaba un traje impecable, camisa de seda, gemelos de oro. Tenía el cabello peinado hacia atrás, canoso, y una cicatriz pequeña junto a su ojo izquierdo. Su mirada era penetrante, como la de un depredador. Él era el anfitrión. El tipo del traje que nos había traído se acercó al oído del anfitrión y le susurró algo. El anfitrión asintió lentamente sin dejar de mirarnos. Luego, con una voz rasposa pero autoritaria, dijo: «¿Así que son los invitados del señor, nombre del conocido?» Leo, intentando no tartamudear, dijo: «Sí, señor. Nos dijo que había una fiesta aquí». El anfitrión soltó una risa seca, sin humor. Fue un sonido que me puso los pelos de punta. «Una fiesta, ¿eh?», repitió, y luego miró a los otros jugadores, quienes, debo decir, no parecían divertidos. Algunos incluso tenían una expresión amenazante. «Bueno», continuó el anfitrión, volviendo a mirarnos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pues ya están aquí. ¿Por qué no se quedan un rato? Hagan como en su casa». No era una invitación, era una orden. Su voz era tranquila, pero había un filo, una amenaza subyacente. Era claro que no podíamos decir que no. La boca se me secó. Danny estaba pálido. Leo trataba de mantener la compostura, pero sus ojos delataban el miedo. Nos quedamos parados, como estatuas. El anfitrión nos señaló un pequeño sofá de cuero en una esquina de la habitación, lejos de la mesa. «Siéntense. Pueden pedir lo que quieran al servicio». El servicio era el tipo de traje que nos había abierto la puerta. Nos sentamos. Nos sentíamos como insectos en un microscopio. Todos los ojos de esa sala estaban puestos en nosotros de vez en cuando. La partida continuó. El silencio era lo más aterrador. De vez en cuando, el anfitrión o alguno de los otros soltaba una frase corta, un reto, una apuesta, y las fichas se movían. Los billetes cambiaban de mano. Empecé a sentir un frío interno, aunque la habitación era cálida. No era solo el miedo a estar en un lugar equivocado, era la realización de que habíamos tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que podíamos imaginar. Esos hombres no eran simples apostadores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se movían, la tensión en el aire, eran gente peligrosa, del tipo que no tiene problema en hacerte desaparecer si les estorbas. Y nosotros, los tres idiotas, estábamos ahí, en medio de ellos, habiendo visto sus caras, sus apuestas, lo que hacían. Nos habíamos convertido en testigos. El conocimiento era el peligro. Sentía que cada minuto que pasábamos en esa habitación nos ataba más a ese mundo. Mi mente empezó a correr, pensando en cómo salir de ahí, cómo deshacer lo que habíamos hecho. Pero no había salida. El tipo de traje estaba cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Pasó el tiempo. Horas. Se me hicieron eternas. No sé cuánto duró el juego, pero recuerdo cada detalle. El brillo de los ojos del anfitrión cuando ganaba una mano grande. La forma en que un tipo más joven palidecía cuando perdía todas sus fichas y le daban una palmada en la espalda con una sonrisa que helaba la sangre. Escuché fragmentos de conversaciones que no entendía, nombres de lugares lejanos, cifras astronómicas, frases crípticas sobre negocios que no sonaban a nada legal. No nos ofrecieron nada de beber ni comer. Estábamos ahí, simplemente existiendo, esperando que nos dieran permiso para irnos o que algo malo pasara. Cada vez que alguien se levantaba de la mesa para ir al baño o para coger un trago, nos miraban de reojo. Era como si estuviéramos en una jaula de cristal, observados. Mi respiración se volvió superficial. Me sudaban las palmas de las manos. Tenía ganas de vomitar. En un momento, el anfitrión se levantó de la mesa, estiró los brazos y se acercó a una mesa auxiliar donde había botellas de whisky. Se sirvió un trago y mientras lo hacía, nos miró de nuevo. Esta vez, su sonrisa era casi imperceptible. «Bueno, muchachos,
dijo, sin levantar la voz. Ha sido un placer tenerlos. Esa frase fue como el aire volviendo a mis pulmones. ¿Significaba que podíamos irnos? Nos levantamos lentamente sin hacer ruido. El anfitrión nos hizo un gesto con la cabeza. El tipo del traje se acercó y nos abrió la puerta. Salimos de esa sala, luego del pasillo, y finalmente de la casa, todo en un silencio sepulcral. Nadie dijo nada, ni una palabra de despedida. Simplemente nos dejaron ir. El tipo del traje cerró la puerta. Una vez afuera, en la calle, bajo las estrellas, el aire de la noche nos golpeó. Era una noche fría, pero sentí como si me hubieran quitado una sábana pesada de encima. Estábamos temblando, los tres. No dijimos una sola palabra en el camino de regreso. Pedimos otro Uber, y el viaje fue el más silencioso de nuestras vidas. Leo, que siempre es el que habla, estaba mirando por la ventana, con la cara pegada al cristal. Dani tenía los brazos cruzados, apretando los puños. Yo solo miraba mis manos, que no paraban de temblar. Cuando llegamos a casa, nos despedimos con un «buenas noches», casi inaudible. Nadie se atrevió a mencionar lo que había pasado. Era como si, al no hablarlo, pudiéramos borrarlo, pero no se borra. Desde esa noche, no hemos vuelto a hablar del tema entre nosotros. Ni una sola palabra. Es un silencio incómodo que se ha posado sobre nuestra amistad. Y el famoso conocido de Leo, el que les dio la invitación, desapareció. Nos bloqueó de todas sus redes. Su número de celular ya no existe, como si nunca hubiera existido. No tengo idea de quiénes eran esos hombres. No sé qué tipo de negocios sucios se manejan en esa casa. No sé por qué nos dejaron ir. Solo sé que entramos a un lugar al que no pertenecíamos, que vimos algo que no debíamos ver, y que por un milagro, o por una razón que todavía se me escapa, salimos de ahí con vida. Hasta hoy, sigo sintiendo el frío de esa habitación, el olor a tabaco caro y a miedo, la mirada de ese anfitrión. No puedo sacármelo de la cabeza. A veces, en las noches, me despierto de golpe, sintiendo que me miran, que saben dónde estoy, y sé que nunca lo entenderé del todo. Solo fue una noche, pero se siente como si hubiera durado una vida. Y ese terror, ese silencio, esa sensación de haber rozado algo muy, muy oscuro, eso no se va. Historia 8. Uf, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dando vueltas a esto sin poder sacármelo de la cabeza. Necesitaba contarlo, aunque sea aquí en el foro, para ver si alguien más ha pasado por algo así, o simplemente para desahogarme. Sigo con un nudo en el estómago cada vez que lo recuerdo. Soy Pedro, y como muchos de aquí, me gano la vida como conductor de Uber. Trabajo de noche, sobre todo los fines de semana. Ya estoy acostumbrado a ver de todo, gente rara, situaciones extrañas, pero lo que me pasó la madrugada del sábado pasado, eso me dejó helado de una manera que no había experimentado antes. No fue un susto de esos de ver una sombra o escuchar un ruido. Fue algo mucho más retorcido, que me hizo cuestionarme a mí mismo de una forma que no sé si me gusta. Eran como las 2:30 de la madrugada. La ciudad ya estaba tranquila, solo quedaban algunos rezagados y los coches de reparto. Había tenido una noche bastante buena, pero me quedaba energía para una carrera más. De esas que, si te caes cerca de casa, te solucionan la noche. Estaba parado en una calle poco transitada, cerca de un cajero automático que conozco bien. Es de esos que está un poco escondido, en un resquicio de pared, con poca iluminación. Si no lo conoces, ni lo ves. Estaba mirando el móvil, esperando que saltara un viaje, cuando de reojo vi movimiento en el cajero. Levanté la vista. Había un señor mayor, de unos 70 y pico, diría yo. Vestía un abrigo ya algo gastado, y se le veía encorvado, con el pelo ralo y blanco. Estaba frente a la máquina, con la postura torpe de alguien que no está muy familiarizado con la tecnología. Se le veía confundido, como si no supiera qué botón apretar. La luz de la pantalla del cajero le iluminaba la cara, y pude ver la frustración en sus gestos. Pensé, pobre hombre, a estas horas, solo y sin saber usar eso. Justo en ese momento, apareció un chico joven. Tendría 20 y tantos, bien vestido, con una gorra, de lo más normal.
Se acercó al señor mayor, que no se había dado cuenta de su presencia, y le puso una mano en el hombro. El anciano se sobresaltó, pero el chico le sonrió y le dijo algo que no alcancé a escuchar. El señor asintió, visiblemente aliviado, como si le hubieran salvado la vida. Ahí fue cuando la escena empezó a volverse extraña para mí. El chico no se limitó a indicarle un botón. Se puso demasiado cerca. Literalmente, se pegó al anciano, con la cabeza casi apoyada en el hombro del señor. Vi cómo sus manos se movían sobre el teclado del cajero. No era un «le ayudo a» ver la pantalla. Era un «estoy tecleando por usted». Y lo peor, el señor mayor parecía no reaccionar a la cercanía, como si no lo notara, o peor aún, como si no pudiera negarse. Su postura se volvió más encorvada, casi sumisa. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé, esto no me gusta un pelo. Es la intuición de la calle, supongo. Demasiado amable, demasiado cerca. En ese momento, la máquina hizo un sonido. Ese clic-clac inconfundible de cuando suelta billetes. Y juro que vi cómo la mano del chico, con una rapidez increíble, se estiraba, tomaba los billetes que salían, y sin que el anciano se diera cuenta, se los guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. El anciano, por su parte, seguía mirando la pantalla del cajero, como si esperara algo más. El chico le dio una palmada en la espalda, le dijo algo de nuevo, y el señor se giró y se alejó cojeando, sin mirar atrás, sin comprobar si había sacado algo. Nada. Literalmente, se fue, como si el chico hubiera sido un fantasma al que le había pedido ayuda y ya no estuviera ahí. El chico se quedó un segundo más, con una sonrisa disimulada, y luego se dio la vuelta. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un instante, pero me pareció una eternidad. Vi algo en sus ojos, no sé, una chispa, una picardía, algo que me confirmó lo que ya sospechaba. Se dio la vuelta con toda la calma del mundo. Se subió a un coche aparcado un poco más adelante y arrancó. Me quedé allí, petrificado, con el motor en ralentí. Mi primera reacción fue de pura rabia. Maldita sea, había sido testigo de un robo, de una estafa a un anciano. ¿Cómo podía la gente ser tan vil? Mi sangre empezó a hervir. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas, solo mi palabra. Y el anciano ya se había ido. Probablemente ni se habría enterado de lo que le acababa de pasar, pero entonces se me encendió la bombilla. Uber, coche, podía seguirlo. Tenía que hacerlo. No podía dejar que este tipo se saliera con la suya. Metí primera, con las manos sudorosas en el volante. Mi corazón martilleaba en el pecho como un tambor. El miedo se mezclaba con la adrenalina y una especie de justicia propia. Empecé a seguirlo, manteniendo la distancia, claro. Las luces de la ciudad ya se veían a lo lejos, el cielo empezaba a clarear un poco. Él iba tranquilo, sin prisa, respetando las señales. Yo, en cambio, estaba al borde. Cada giro era una agonía, pensando que me perdería, que me vería. A veces reducía la velocidad para que no me notara. Me metía un poco por una calle lateral y volvía a incorporarme. La carretera estaba casi vacía, lo que hacía más difícil pasar desapercibido. Cada luz roja era una tortura. Mis manos estaban tan pegajosas que casi se resbalaban del volante. Respiraba de forma superficial, conteniendo el aire. La ventanilla estaba un poco abierta y sentía el aire frío de la madrugada en la cara, pero a la vez estaba sudando. Cada vez que pasábamos por una farola, el reflejo en el cristal me mostraba mis ojos inyectados en sangre, mi cara tensa. Los minutos pasaban como horas. Me imaginaba al chico entrando en su casa, contando el dinero, riéndose de lo fácil que era engañar a un anciano. La indignación me mantenía despierto, y la paranoia de ser descubierto me mantenía alerta. No sabía qué haría si me viera. ¿Me confrontaría? ¿Me denunciaría? ¿Me atacaría? No tenía ni idea, y esa incertidumbre me estaba matando. El chico tomó un desvío hacia un barrio residencial al otro lado de la ciudad, calles tranquilas, casas bajas, jardines.
Aparcó delante de una casa con un pequeño jardín descuidado. Yo me detuve un par de manzanas más abajo, apagué las luces y el motor. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el latido desbocado de mi propio corazón. Lo vi bajarse del coche, con la misma calma con la que había actuado en el cajero. Se acercó a la puerta de la casa, sacó unas llaves. La puerta se abrió antes de que él pudiera meter la llave. Una mujer de unos 50 años asomó la cabeza. La cara de ella no era de sorpresa, sino de espera, como si lo hubiera estado esperando. El chico entró. Yo me quedé ahí, en la oscuridad, esperando, sin saber ni siquiera qué esperaba. ¿Verlo salir con más cómplices? ¿Llamar a la policía y darles la dirección? La verdad es que no tenía un plan, solo la necesidad visceral de ver cómo terminaba esto. Y entonces, lo vi. La mujer le hizo una señal. El chico se dio la vuelta y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó el fajo de billetes que había cogido del cajero. Mi mandíbula se apretó. Maldito sinvergüenza. Ahí estaba la prueba. Se los estaba entregando a la mujer, su cómplice, su madre. ¿Quién sabe? La indignación se mezcló con un nudo de miedo en el estómago. Estaba presenciando el final de un crimen. Pero justo en ese momento, una figura familiar apareció en el umbral de la puerta, saliendo de la casa. Era el anciano del cajero, automático. El mismo abrigo gastado, la misma postura encorvada. La mujer se acercó a él, le puso una mano en el brazo con una ternura infinita. Él la miró con esa misma expresión de confusión que había visto en el cajero. El chico se acercó a ellos. Le entregó el dinero a la mujer. Ella asintió, sonrió débilmente, y luego, con la otra mano, le acarició la mejilla al chico. Le dijo algo que apenas pude oír, pero que sonó a «Gracias, hijo». El chico le dijo algo más, y vi cómo señalaba al anciano y luego al fajo de billetes como explicando algo. El anciano seguía ahí, con la mirada un poco perdida, y de repente, todo se conectó en mi cabeza, como un rayo que te parte por la mitad. El corazón se me cayó al suelo. No era un robo, no era una estafa, era su abuelo, con demencia seguramente, y el chico, su nieto, lo estaba ayudando. Estaba administrando su dinero, porque él no podía hacerlo solo. La mujer era su madre, la hija del anciano. Todo lo que había visto, toda mi paranoia, mi rabia, mi necesidad de justicia, se derrumbó en un instante. El horror que sentí en ese momento fue mucho peor que cualquier fantasma o monstruo. Fue el horror de mi propia mente, de cómo había construido una historia de delincuencia, de maldad, basada en mis propios prejuicios. El temblor en mis manos ya no era de adrenalina, sino de pura vergüenza. Un sudor frío me empapó la camisa. Sentí unas náuseas horribles. ¿Qué demonios había hecho? Había seguido a un chico inocente, durante media hora, pensando que era un criminal, a punto de llamar a la policía y arruinarle la vida, a punto de meter en problemas a una familia que solo estaba cuidando a su ser querido. Encendí el motor con la mano temblorosa. Puse la marcha atrás, despacio, con cuidado de no hacer ruido. Me alejé de esa casa como si me persiguiera el diablo. No miré atrás. Conducía sin rumbo. Las luces de la ciudad borrosas a través de mis ojos, que de repente se habían aguado. Desde esa noche, no he podido quitármelo de la cabeza. Cada vez que veo a alguien en un cajero, cada vez que veo a un anciano o a un joven ayudándole, se me encoge el estómago. La imagen de ese chico, con esa sonrisa tranquila, mientras yo lo seguía pensando que era un ladrón, es horrible. No hay explicación para lo que me pasó, para cómo mi mente se torció de esa manera. Fue tan real, sentí tanta certeza de que estaba pasando algo malo. Y no pasó nada malo. Lo malo estuvo en mi cabeza. Todavía siento ese escalofrío. Esa noche, el verdadero monstruo no estaba fuera, en la oscuridad de la calle, ni dentro de ese chico. Estaba dentro de mí, en mi propia paranoia y en mi juicio. Y eso, amigos, es el verdadero terror. No saber si puedes confiar en tu propia percepción de la realidad. Todavía no sé cómo voy a procesar esto. Necesitaba decirlo. Necesitaba sacarlo.
Historia 9. Uf, no sé ni por dónde empezar. Llevo días, semanas con esto en la cabeza y necesito soltarlo, contárselo a alguien, que no me mire con esa mezcla de susto y lástima. Es que no sé si estoy loca o si lo que pasó fue real de verdad. Fui yo la que lo vivió. Cada segundo, cada escalofrío. Soy maestra Daniela. Trabajo en una escuela primaria aquí en el barrio. Una escuela normal, de ladrillo rojo, con un patio lleno de risas y el olor a tiza y desinfectante. Conozco a todos los chavales, a sus padres, a sus abuelos. Es mi vida. O era, antes de que todo se fuera al traste. La cosa empezó una mañana de esas de principios de otoño, cuando el aire ya pica un poco y las hojas empiezan a ponerse amarillas. Llegué temprano, como siempre, para preparar mi aula. Saludé al conserje, don Pedro, que estaba abriendo la reja principal, y ahí lo vi, atado a la reja, justo donde los niños se agarran para despedirse de sus padres. Había un globo, pero no era un globo de esos de cumpleaños, de colores alegres. Era negro, un negro mate, sin brillo, como el de los funerales, y tenía algo escrito con un rotulador blanco, con una letra algo infantil pero clara. Ponía, Luis P. Me pareció raro. Luis era un chavalito de segundo, de mi grupo de la tarde. Pensé, qué sé yo, que era una broma de mal gusto de algún crío mayor, o que se le había escapado a alguien de algún evento fúnebre y se había enganchado ahí. Lo desaté, lo metí en la papelera del patio, y no le di más vueltas. Error. Al día siguiente, otra vez, mismo sitio, mismo tipo de globo, negro, mate. Esta vez ponía Sofía R. Sofía, una niña de preescolar, dulce como ella sola, con unas trenzas rubias. Ahí ya se me encendió la alarma. 2 días seguidos, en el mismo lugar, con nombres de alumnos. Esto ya no era casualidad. Se lo comenté a mi compañera, Laura, la de tercero. Ella se encogió de hombros. Seguro es una broma pesada, Dani. Ya verás, se cansan. Pues no se cansaron. La tercera mañana ya había 2, Pablo G. y Andrea M. Ahí ya no pude más. Llamé a la directora. La cara de la señora Elena, que es más dura que una piedra, se desencajó cuando los vio. Pidió que nadie los tocara. Llamó a la policía. Ahí empezó el infierno. De repente, la escuela dejó de ser un lugar seguro. Los globos aparecían cada día. A veces 1, a veces 2, siempre negros, siempre con nombres de alumnos. Juan Carlos V, Camila S., Diego L. Eran nombres de niños que estaban en la escuela, que veíamos todos los días. La psicosis se apoderó de todo. Los padres empezaron a retirar a sus hijos, a gritos, en la puerta, exigiendo respuestas. Que si era una amenaza de banda, que si un secuestrador, que si un depravado. La policía acordonó la entrada. Los reporteros se agolpaban con sus cámaras. Yo, por dentro, sentía que se me helaba la sangre. Cada mañana, al llegar, mi corazón se aceleraba. Miraba la reja y rezaba para que no hubiera nada. Pero siempre había algo. Ese negro opaco, inmóvil, contrastando con el sol de la mañana. Y el nombre. Siempre un nombre de un niño que conocía, que le había dado un abrazo, que le había reído. Una broma. La tensión era palpable. Los niños al principio no entendían mucho, pero luego veían a sus padres asustados, a los policías vigilando, y empezaron a preguntar, ¿por qué hay globos negros, maestra? ¿Es para alguien que se fue? Yo no sabía qué decirles. Ni se me ocurría la verdad. Los policías revisaron las cámaras de seguridad que había en la calle, hablaron con los vecinos, interrogaron a todo el personal. Nada. 0 pistas. Era como si los globos aparecieran de la nada. Esa ausencia de explicación, esa invisibilidad del culpable, era lo que más aterraba. Te sentías vulnerable, desprotegido. ¿Quién podía hacer algo así? Y sobre todo, ¿para qué? Recuerdo una tarde, estaba cerrando mi aula, y escuché un murmullo de voces en el pasillo principal. Era la directora con un par de policías y un chico, un chaval alto, flaco, con el pelo oscuro y los ojos hundidos. Tendría unos 15 o 16 años. No era de la escuela primaria, pensé. Quizás un antiguo alumno. Lo estaban llevando hacia la oficina de la dirección. Parecía, no sé,
como oído, como si no estuviera realmente ahí. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda, de esos que te erizan los vellos de los brazos. Cerré la puerta de mi aula y me quedé quieta, conteniendo la respiración. Al día siguiente, no hubo globos, ni al otro. La policía informó a la dirección, la directora nos pasó la información a los maestros, y la escuela a los padres. Lo que descubrieron me dejó en shock, y, si soy sincera, me aterra mucho más que si hubiera sido una amenaza. Resultó que el chico era un antiguo alumno, estaba en secundaria, en otro instituto. Tenía problemas, muchos, problemas de salud mental serios, y lo que hacía con los globos no era una amenaza, era un memorial. Sí, un memorial. Verán, este chico, con su condición, se sentía solo, muy solo. Y para él, cuando un compañero de su antigua clase de primaria se cambiaba de escuela, o se mudaba de ciudad, o simplemente dejaba de ir a mínimo, jugar al parque con él, para él, esa persona desaparecía, como si muriera. No podía procesar la separación, la distancia, como algo normal. Para él, eran pérdidas definitivas, y a su manera enferma, estaba haciendo un homenaje a todos esos amigos perdidos. Los nombres que ponía en los globos negros eran los nombres de compañeros que él recordaba de primaria, que ya no veía, que se habían ido, y los globos eran su forma de despedirse, de llevar el luto, de intentar procesar algo que su mente no podía comprender. La escuela intentó explicarlo a los padres de la forma más delicada posible, hablando de un incidente relacionado con la salud mental de un exalumno, y asegurando que no había peligro, pero la verdad se filtró, claro. Los globos pararon. El chico fue internado, creo, para recibir ayuda. La normalidad, entre comillas, volvió a la escuela. Pero para mí, nada fue igual. Ahora, cada vez que veo un globo negro en la calle, se me revuelve el estómago. Cada vez que un niño se despide de sus compañeros porque se muda, pienso en ese chico, en su dolor silencioso, en cómo aquello se transformó en algo tan aterrador para todos nosotros. La imagen de esos globos negros como pequeñas sombras fantasmales atadas a la reja de la escuela se me quedó grabada. Ese frío que sentí cada mañana al ver uno nuevo. Me pregunto qué será de ese chico. Me pregunto si alguna vez entenderá el pánico que causó. Y me pregunto cuántos otros memoriales silenciosos hay por ahí, de gente que a su manera lidia con pérdidas que para el resto son normales, pero para ellos son el fin del mundo. Es una cosa que no se te quita de la cabeza. Cada vez que miro la reja de la escuela, casi que espero ver un globo negro más, solo uno más, meciéndose con el viento. Y no sé si lo que me da más miedo es la idea de que aparezca, o la idea de lo que realmente significa si lo hace. Y hasta el día de hoy, sigo sintiendo ese nudo en el estómago cada vez que recuerdo el color de esos globos, que eran negros, siempre negros.